La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy estamos en esta sección de teología bíblica, estudios de teología de la palabra de Dios. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de un tópico muy importante que tiene que ver con nuestra salvación, con la salvación que Dios nos ha dado. Y es importante que nosotros podamos comprender el propósito de Dios para que nosotros podamos alcanzar esa salvación. Como sabemos, pues Dios creó al mundo, ¿verdad? Creó al hombre, lo estableció aquí en la tierra, y el propósito de Dios al establecer el hombre en la tierra era que fuera su amigo, que cuando lo colocó en el jardín del Edén, el Señor se paseaba por medio del huerto y hablaba con el hombre, y había una comunión y una relación íntima con el hombre, porque ese era el propósito de Dios. Dios creó todo, ¿no? Creó el universo, creó la tierra, creó los animales, las plantas, etc. A todos dio órdenes que han estado cumpliendo fielmente. Toda la creación de Dios se rige por orden de Dios, por la palabra de Dios que le estableció órdenes. Y a través de siglos y siglos han estado cumpliendo fielmente eso. Por ejemplo, como hemos hablado de los planetas, ¿verdad? Que Dios estableció que, por ejemplo, en nuestra región, ¿verdad? El universo es inmenso, pero Él colocó el Sol en el medio y todos los planetas giran alrededor del Sol en una carretera imaginaria, y ninguno avanza más que otro, ni se va de un lado de otro. Y fue que Dios estableció esa ley a cada uno, y cada uno de los planetas, las estrellas, todo, el Sol, la Luna, todo obedece al Señor. Pero cuando Dios creó al hombre, el hombre es una criatura especial de Dios, es la criatura más especial que Dios hizo, porque de hecho dice la Biblia que lo hizo a su imagen y semejanza. Cuando creó todas las demás cosas, en ninguna parte Dios tomó esa determinación, que es crear una criatura a su imagen y semejanza, ni siquiera los ángeles. Entonces, cuando Dios crea al hombre y lo hace a su imagen y semejanza, era porque Él quería hacer una criatura que pudiera tomar la determinación por sí mismo de servir a Dios si deseaba o no. O sea, establecer esa amistad por amor. Y le dio al hombre el poder y la facultad de tomar la decisión que el hombre quisiera. Él le puso ahí en el jardín del Edén, y esta enseñanza es de Génesis y Apocalipsis. Vemos la enseñanza de que Dios le dio esa facultad al hombre de tomar su propia decisión. Y Dios respeta esa decisión, y Dios no va a intervenir en esa decisión. Esa es una decisión que el hombre toma, ¿ok? Hay algunas enseñanzas que dicen lo contrario, pero realmente cuando estudiamos la Biblia y leemos la Biblia, no nos dejamos llevar por otros argumentos, sino por lo que le enseña la Biblia. Vemos que de Génesis y Apocalipsis hay un panorama general donde la Biblia enseña que Dios le dio al hombre esa determinación para que decidiera, tomara su propia decisión, ¿ok? Y esta enseñanza es muy importante para entender la salvación de Dios, el plan de Dios para salvación. Después vamos a hablar de esas otras enseñanzas que hay, y vamos a probar por la palabra que ese argumento no es sólido, porque hay muchas palabras de Dios que refutan ese argumento, ¿no? Y la palabra de Dios no puede contradecirse. Dios no se contradice, sino se complementa. Pero hay que entender desde la perspectiva
de lo que enseña la Biblia, el contexto de la Biblia. No podemos dejarnos llevar por algunos versos para establecer una doctrina, sino que tenemos que coger todo el panorama bíblico. Eso es una ley, ¿verdad?, de la interpretación bíblica, que tenemos que coger todo el contexto para entender qué es lo que quiere decir la Biblia, porque la Biblia no se contradice, Dios no se contradice, ¿ok? Pero, volviendo entonces al principio, pues Dios creó al hombre, nos creó para que nosotros tomáramos la decisión si deseamos servirlo o no. Y desde el mismo inicio está esa prueba, cuando el hombre pone el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Ahí está, ahí está. Desde el principio está la enseñanza de que Dios le dio al hombre la facultad para elegir, para que el hombre eligiera. No que no somos un robot que Dios eligió por nosotros, no, ahí está, él le puso la vida y la muerte. La gente habla más que del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero la Biblia habla del árbol de la vida. Los dos estaban en el medio del huerto. No se menciona el árbol de la vida, pero estaba ahí. Casi no se menciona porque pues todo el mundo conoce lo que pasó con el árbol de la ciencia del bien y del mal, etc. Pero Dios los colocó los dos para que el hombre tomara una decisión. El hombre podía tomar del fruto prohibido, como fue el caso que hizo, pero también podía tomar del árbol de la vida. Y si tomaba del árbol de la vida, vivía eternamente. Pero, obviamente, como hemos dicho, pues el hombre tenía que tomar su decisión. Y Dios iba a respetar eso. Y por eso fue que Dios colocó al hombre allí y colocó esos dos árboles, para que el hombre tomara la decisión. Lamentablemente, pues como todos sabemos, el hombre alargó su mano y la mujer y tomaron del fruto prohibido y decidieron de esa forma desobedecer a Dios por engaño del enemigo, del diablo, que entra en escena en esta situación de la salvación, ¿verdad? Que el enemigo viene, la Biblia dice, Jesús lo dijo, viene a hurtar, matar y destruir, viene a hurtar la salvación. Viene a robar la salvación, los beneficios que Dios le dio al hombre, y viene a destruir. El enemigo sabe ya que ha sido condenado, porque cuando Jesús vivió en la tierra con un cuerpo débil humano y murió en la cruz sin pecar, venció al diablo. Y él lo dijo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Señor lo juzgó con una vida santa. Y en la cruz, pues, el Señor allí los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz, y arrebató lo que el hombre había perdido, ¿verdad? Él vino a buscar y salvar lo que el hombre había perdido, y eso fue el plan de redención total, íntegro. Ok, pero entonces el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, y trató de destruir y robarle la bendición de la salvación a Adán y a Eva, y lamentablemente ellos alargaron del fruto prohibido y pecaron, y Dios tuvo que expulsarlo del huerto para que no alargara su mano y tomara del fruto del árbol de la vida, porque entonces iba a vivir eternamente en pecado, porque el que tomaba del fruto de la del árbol de la vida vivía eternamente. Y Dios entonces él lo sacó de allí para que no fuera más complicada la situación, y estableció entonces desde ese momento, le habló a la mujer de que la simiente de ella iba a herir a Satanás en el calcañar. Dios sabe todas las cosas. Hay un atributo de Dios que se llama la presciencia, no presencia, sino la presciencia. La presciencia quiere decir que Dios conoce el futuro antes de que ocurra. Y Dios sabía todo lo que iba a pasar, porque Dios es Dios, lo sabe todo. Y entonces Él planificó la salvación por medio de Cristo, que Cristo viniera a morir a la cruz del Calvario para poder salvarnos de nuestros pecados. Y entonces el Señor prometido vino después de mucho tiempo para salvar al hombre de sus pecados. Y cuando nosotros vino Jesús, nos mandó a predicar el Evangelio, y nosotros tenemos que entonces predicar. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, el propósito de Dios es que nosotros los creyentes, como dijo la Biblia, Marcos 16, 15 en adelante, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado.
O sea, ahí está claramente la comisión del Señor. Y es lo mismo. Nuevamente Dios pone frente a los seres humanos la vida y la muerte, la salvación y la condenación, para que los hombres tomen la decisión. Cuando se predica el Evangelio, el que oye la palabra de Dios tiene dos opciones: creer y ser salvo, o no creer y ser condenado. Y otra vez Dios pone la determinación en el ser humano. Dios le da esa facultad de elección para que cada uno elija. Entonces, por eso es que nuestra responsabilidad como iglesia es predicar el Evangelio, avisarle a las personas para que puedan tener la opción de salvarse o no. Cada cual toma su propia decisión. Como dije y repito, la Biblia enseña, Dios respetará la decisión, pero las consecuencias las pagará cada persona, sea para beneficio o para condenación. Y ahí está bien claro la palabra de Dios. Cuando el Señor habló a Nicodemo, el verso más conocido de la Biblia, el corazón de la Biblia, como yo digo, es mi verso favorito. Perdón. Juan 3:16 le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, cualquier persona que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Toda persona que crea en Jesús puede tener la vida eterna. Pero más abajo dice, porque lo voy a leer literalmente de aquí de la Escritura, para que veamos. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, y está hablando de todo el mundo, de todas las generaciones, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Timoteo lo dice. Pablo le dijo a Timoteo que hay que orar por todo el mundo, porque Dios desea que todos sean salvos. La salvación es para todo el mundo que crea en el Señor. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esto lo dijo el Señor. El Señor ahí habló bien claro. Y es algo sencillo para entenderlo. O sea, Jesús vino al mundo para salvar al hombre, murió en la cruz del Calvario, Él desea que todo el mundo sea salvo, y entonces nos manda a predicar el Evangelio para que la gente, oyendo la palabra, como cité de Marcos, el que oye y cree se salva, como dice aquí. El que cree en el Señor no es condenado, porque recibe la salvación. Pero el que no cree, el que rechaza el Evangelio, ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La única forma de salvarse es a través de Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Salvador. El único que puede salvarnos es el Señor. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, por Él. O sea, nadie va al Señor si no es por Jesucristo. Él es el único que puede salvarnos. Porque Jesús fue el único que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La Biblia dice: el alma que pecare morirá, y todo el que muere tiene que recibir el castigo por el pecado. Y como la Biblia dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía morir y salvarse, porque cada quien que había pecado tenía que pagar el precio de su pecado. Pero Jesús vivió sin pecado. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que cuando Jesús fue a la cruz, fue como un cordero, el cordero de Dios, que estaba sin pecado. Entonces, cuando fue sin pecado, sin haber cometido falta, entonces fue un sacrificio acepto ante Dios, porque Jesús no tenía que morir por él, porque él no pecó, así que él podía ser nuestro sustituto ante Dios. Y ahora, por medio de ese sacrificio, la sangre que él vertió, entonces nos cubre a nosotros de pecado.
yo era pecador o soy pecador y con mi justicia yo no puedo ir a Dios a recibir la salvación. Pero porque Jesús murió sin pecado, no tenía que pagar su propio pecado, él entonces pagó el precio de mi pecado, entonces yo recibo esa salvación que Dios nos dio, acepto ese sacrificio, hago un pacto con Dios para servirle y esa sangre me cubre a mí. Porque creo que Jesucristo es el Salvador del mundo y lo reconozco como mi Salvador y lo confieso como mi Señor y me entrego a Él. Entonces, la sangre que Jesús vertió me cubre mis pecados y por eso soy salvo, porque soy justificado por la fe por medio del sacrificio de Jesucristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo, porque yo no lo podía pagar. Yo no podía pagar mi salvación. Nadie puede pagar la salvación. Pero yo lo recibí como un regalo, el regalo que Dios hizo conmigo cuando murió en la cruz del Calvario. Como yo no podía comprar mi salvación, Él me la regaló y yo la acepté. Y por eso soy salvado, por la gracia de Dios. ¿Ok? Porque acepté a Cristo como mi Salvador personal. Tomé la decisión aquel 23 de enero, cuando yo oí el evangelio que me presentaron, el plan de salvación, un predicador. Cuando yo estaba allí, sin Dios, sin fe y sin esperanza, yo oí el mensaje y yo creí en Jesús y yo le entregué mi vida a Jesucristo y ese día el Señor perdonó mis pecados porque la sangre de Cristo cubrió mis pecados, ¿ok? Y de ese día en adelante, pues yo prometí servir al Señor y Ebenezer hasta el día de hoy estoy aquí sirviéndole al Señor, ¿ok? Y mientras yo pueda mantenerme sirviendo a Dios, entonces la salvación está bajo mi persona y Dios entonces me salva. Porque la Biblia dice, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que perseverare en la gracia de Dios, en los caminos de Dios, entonces es salvado por la gracia de Dios. ¿Ok? Y ese es realmente el propósito de Dios para salvar al hombre, para salvarnos nosotros. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvados de nuestros pecados. ¿Ok? Y ese es el pacto que Dios quería que todos los hombres recibieran. Por eso, como dije, entonces nosotros los creyentes tenemos que predicar el evangelio para que toda persona que oiga la palabra y que crea y acepte el sacrificio pueda salvarse. Y esa es la importancia de nosotros predicar el evangelio. Tenemos que hablarle a las almas, no solamente desear que se salven, no solamente orar por ellos, hay que desear que se salven, hay que tener pasión por las almas. Hay gente que no tiene pasión por las almas, hay que tener pasión por las almas porque Dios nos ha encomendado a nosotros el gran privilegio de salvarlos. O sea, estamos trabajando junto con Dios en la salvación de los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha encomendado a nosotros la bendición, el privilegio de predicarles el evangelio. Ni los ángeles pueden hacerlo. Porque cuando Dios quería revelársele a Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía limosnas al pueblo, eso está en Hechos 10, él deseaba servir al Señor, él anhelaba buscar a Dios, pero no tenía el conocimiento del evangelio. Dios le envió un ángel, el ángel se le reveló y le dijo que mandara a buscar a Pedro, que por aquellos días iba a estar por allí, para que le hablara la palabra, para que él conociera y fuera salvo. El ángel podía haberle dicho el mensaje allí, pero el ángel no tiene esa comisión, porque el ángel no puede predicar el evangelio de redención. El ángel no puede decirle, mira, recibe al Señor porque Él perdona tus pecados y Él te regenera, porque los ángeles no han sido regenerados de sus pecados. El ángel está en la presencia de Dios. Nosotros, los seres humanos, que caímos, que pecamos, pero que aceptamos a Cristo, fuimos regenerados, nosotros sí podemos predicar a otros hombres, porque por nuestra experiencia
podemos decirle, mira, Dios me perdonó y como Dios me perdonó, te puede perdonar a ti. Y por eso entonces Cornelio manda a buscar a Pedro, Pedro va y Cornelio reúne a su familia, a sus amigos, y Pedro empieza a predicarle el evangelio de la salvación por Cristo. Y de hecho, cuando está predicando el Espíritu Santo, ellos oyendo creen, y cuando oyen y creen, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y se salvan, y ahí mismo reciben el bautismo del Espíritu Santo glorioso. Que Dios ahí mismo, el mismo día que aceptan al Señor, reciben el bautismo. Y Dios lo hace, lo hemos visto nosotros en el ministerio. Hay personas que cuando se convierten, ahí mismo Dios los bautiza con el Espíritu Santo. Porque Dios hace como Él quiere, Él es soberano, ¿verdad? Y a mí, por ejemplo, yo tardé meses en recibir el Espíritu Santo. Primero recibí la promesa, el sello de la promesa, porque todo el que acepta a Cristo tiene el sello de la promesa del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, pero el bautismo es una experiencia aparte de la salvación. De eso vamos a hablar en otra enseñanza, sobre cuando hablemos del bautismo del Espíritu Santo. Pero yo tardé meses, o sea, Dios me bautizó meses después de haber recibido a Cristo, pero he visto en las cruzadas gente que ahí mismo acepta a Cristo, ahí mismo Dios los bautiza. Dios sabe lo que hace en cada etapa, y nosotros no tenemos que desesperarnos. Hay gente que se desesperan porque todavía no tienen el bautismo del Espíritu Santo. No se desespere, porque sabe Dios el momento propicio cuando va a bautizar. Usted crea en el Señor, busca al Señor. En su momento Dios completará su obra. Lo importante es que uno lo pida, lo crea, lo busque, y Dios lo hará, porque Dios sabe todas las cosas. Pero volviendo entonces a lo que estamos hablando, entonces cuando recibimos entonces al Señor, y Dios quiere que todos nosotros prediquemos para que la gente pueda ser salvada, para que la gente pueda recibir la salvación de Dios. Y nosotros tenemos esa facultad. Y allí Cornelio y toda su familia y amigos recibieron la salvación y el bautismo. Pero el ángel no pudo predicarle, es lo que estamos hablando. Tuvo que ser Pedro. Así que nosotros como iglesia tenemos ese privilegio. De hecho, Santiago dice que el que haga volver al pecador de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es un privilegio. Nosotros tenemos el privilegio, perdón, disculpen. Alabado sea Dios. Nosotros tenemos el privilegio de poder predicar el evangelio para que la gente sea salva. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad que Dios nos concede, porque la gente va a escuchar el evangelio cuando nosotros le prediquemos. Y dice la Biblia que nosotros salvaríamos de muerte a un alma. O sea, con lo que Dios nos ha dado, ese privilegio, tenemos en nuestras manos el poder de Dios. La Biblia dice el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces tenemos el poder de Dios en nuestras manos para librar a la gente del infierno. ¿Sabe lo que es eso? Nosotros tenemos ese poder de Dios, el evangelio. Entonces hay que hablarlo, porque ¿cómo creerán si no han oído? O sea, ¿cómo la gente va a convertirse si no oyen el evangelio? Y por eso es que tenemos que salir a predicar el evangelio, no solamente quedarnos en la iglesia. Tiene su rol la iglesia, hay que ir a la iglesia para discipularse, para consagrarse, para confraternizar, etcétera, para adorar a Dios. Pero hay que predicar el evangelio a otras vidas fuera de la iglesia, porque hay mucha gente que necesitan oír la palabra. Y por eso es que nosotros hacemos énfasis en que cada creyente evangelice, cada creyente predique a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, a toda persona que usted tiene en su contorno. No hay que ir a otro país a predicar, a evangelizar. No, ahí hay gente a tu alrededor. Dios te colocó como luz, como sal,
y eres carta abierta para que donde quiera que tú estés, la gente que está alrededor tuyo necesitan a Cristo. Entonces, si cada creyente entendiera eso y cada creyente hiciera eso, como dije, no es tan complicado, no es tan complicado. A veces se invierten mucho dinero en hacer actividades para ganar a los amigos. A veces, una vez a la semana, me invitaban, cuando estaba de lleno en el evangelismo solamente, a dar una campaña y oí a algunos pastores decir, hermano, tenemos una campaña, una semana de campaña en la iglesia. Y yo me sentía mal. Una semana solamente, o sea, tenían 51 semanas que no evangelizaban. Había una sola semana para evangelizar. No, eso no es así. La iglesia primitiva dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días hay que predicar, todos los días es campaña evangelística. No es que todos los días vamos a hacer una campaña per se como se hace en algunos lugares, pero lo que hay que equipar a los creyentes para que los creyentes sean evangelistas. Todos somos evangelistas, todos debemos ser haz obra de evangelista. Todos debemos hacer obra de evangelista, todos debemos predicar el evangelio. Como dije, a todo el contorno que nosotros tenemos, repartiendo un tratado, diciéndole Cristo te ama. Un Cristo te ama salvó a un Nicky Cruz, al pandillero más sangriento de Nueva York, y lo convirtió en un predicador que ganó millones de vidas para Cristo. Un tratado ha salvado vidas, etc. O sea, lo que quiero decir es que la salvación Dios la compró y nos puso en nuestras manos ese privilegio para predicar el evangelio. Entonces nosotros podemos, con el poder que Dios nos ha dado, el poder de Dios que es la salvación, el evangelio, podemos libertar a vidas, librarlas del infierno. O sea, ¿sabe lo que quiere decir eso? La responsabilidad tan grande que tenemos, el privilegio tan grande que tenemos en nuestra boca, la palabra de Dios en el corazón, la palabra de Dios en nuestras manos, a veces con un folleto, para una cosa que nosotros hagamos. Dios la bendice y puede salvar a una vida del infierno eterno, del lago de fuego. No tenemos esa facultad. Entonces tenemos que entender eso y tenemos que hacer la obra de Dios, evangelizar, predicar el evangelio para que las vidas puedan tomar esa decisión. Si no creen, bueno, nosotros no debemos obligarlos, ¿verdad?, a que crean, porque esto es voluntario. Dios no quiere gente obligada. Yo le digo a los hermanos de la iglesia que yo no quiero gente obligada, que obliguemos a la gente a convertirse. Los invitamos que vengan a la iglesia, que oigan la palabra, pero sí, y los invitamos a pasar al frente, los ayudamos en todo, los acompañamos para que ellos puedan tomar la decisión, oramos por ellos, pero quiero que sea voluntario. No queremos obligar a la gente que mira, que tienes que convertirte. No, vamos a darle espacio, porque Dios es el que hay que hacer la obra. Y yo prefiero que si no están preparados para tomar esa decisión, vuelvan otra vez al culto, a otro culto, vuelvan a la iglesia, a que uno los presione y después no quieran venir más y se vayan y digan, ay, yo no voy para esa iglesia porque obligan a uno. No. En nuestra iglesia nada es obligado. Yo le dije al hermano, aquí nada es obligado, porque Dios no quiere nada obligado. Dios quiere que todo sea voluntario, ¿ok? Nosotros servimos a Dios voluntariamente, de nuestro corazón. Claro, mientras más sirvas a Dios, más beneficios vas a tener con Dios. Y el que no sirve a Dios así, pues perdonando, como dice la expresión por ahí en mi país, se lo pierde. El que no cumple con Dios se lo pierde, porque Dios bendice en todos los sentidos. Pero bueno, lo que estamos diciendo es que Dios nos ha comprado para nosotros esa salvación para que nosotros podamos entonces llevar ese evangelio a otras personas. Y el que cree, el que oye la palabra y cree y recibe a Cristo, se salva y entra en ese periodo. Y mientras, como dije, mantengamos nuestra vida en el Señor, la Biblia dice, el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Entonces podemos disfrutar de la bendición de la salvación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no descuidar esa salvación. Hebreos capítulo 2, verso 1 dice que debemos de cuidar la salvación que Dios nos ha dado, porque es un privilegio hermoso, grande que Dios nos ha dado, pero tenemos que
cuidar esa salvación que Dios nos dio para que no nos deslicemos y perdamos esa bendición. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Por eso dice la Biblia que tenemos que cuidar esta salvación que Dios nos ha dado, y eso se cuida cuando nos consagramos a Dios. El que esté firme, dice la verdad, mire que no caiga. Entonces tenemos que cada día buscar más de Dios, cada día tenemos una naturaleza humana que es contra y se revela contra Dios, y no podemos darle lugar al enemigo, ni andar en la carne, sino andar en el Espíritu, para que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne y no perdamos esta salvación tan grande, como dice Hebreos, que Dios nos ha otorgado. Vamos a continuar después con esta enseñanza interesante, pero esta es la palabra que tengo para ti en el día de hoy. Si tú no tienes a Cristo, te invito para que tomes esa decisión de la que hemos hablado. Recibas a Cristo. Si estás descarriado, vuelve al Señor, que mientras tengas vida y esperanza, si la muerte llega, entonces se te acaba la oportunidad, y como no sabemos cuándo vamos a morir, hoy es día de salvación. Y si estás débil, fortalécete, mira que no caigas. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.